¿Qué tal? Nos encontramos en un video más en el cual hablaremos sobre el imperialismo. El término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otros u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. El imperialismo se caracteriza por la implantación del dominio de una nación por otra, mediante el uso de la fuerza, interviniendo militarmente e invadiendo el país, tomando el poder, ya sea de una forma total o parcial o de forma sutil mediante la complicidad de poderes fácticos oriundos del país. Se caracteriza por mantener un control militar o policial dentro del país, para evitar levantamientos y sofocar revueltas, siendo en muchos casos fuerzas armadas aborígenes entrenadas, adoctrinadas y pagadas por la potencia colonista. Se caracteriza por los beneficios del comercio que están dirigidos hacia la potencia dominadora, comprando materias primas a bajo precio y vendiendo materias manufacturadas por la potencia imperialista a precios altos. Las transnacionales, su influencia en la economía y política de los estados. Las grandes corporaciones mundiales y las transnacionales siempre han tratado de someter a los estados y gobiernos mediante el poder del dinero, y de esa manera también tener control sobre los recursos estratégicos de los países de la periferia, principalmente de África, América Latina y de Medio Oriente. Estas mismas transnacionales son las que aportan y financian campañas de algunos partidos políticos, con el objetivo de utilizar los medios de comunicación para orientar el voto de los ciudadanos en los distintos países, a fin de posicionar el candidato de su preferencia, que no siempre tiene los mejores programas de gobierno. Las transnacionales están controlando gran parte de los territorios, las cuencas y fuentes de agua, despojando inclusive a los habitantes originarios como los grupos indígenas y campesinos. El agua, poco a poco, ha dejado de ser un derecho y un bien común. Las transnacionales mineras, las de agua, las de la medicina, no solo están acaparando tierras, sino que también están obligando a los pobres a emigrar a otras latitudes. Las transnacionales que someten a los estados, logrando de estos grandes concesiones y exoneraciones fiscales y otras ventajas, se apoderan del mundo para centralizar los recursos naturales y otros recursos estratégicos como el petróleo, metales preciosos y ahora el agua, que sí se está convirtiendo en una fuente de conflictos. El dinero ha dejado de ser un medio para dignificar al ser humano, para convertirse en un fin en sí mismo, en donde a la persona se le clasifica de primera, segunda y tercera categoría, según posee o no está en medio de cambio. De tal modo que el ser humano, siendo sujeto, se convierte en un objeto que sufre y que se le ve como una unidad de consumo. El modelo de economía de acumulación, dominado por el dinero, convertido en capital, está en constantes crisis, sean estas crisis económicas, financieras, ecológicas, éticas, que se vuelven una crisis global, y a su vez en amenaza para toda la humanidad. Sería difícil hablar de estas crisis sin tomar en consideración la crisis cultural y la transcultural, de hábitos y costumbres de los centros hemogénicos de la economía mundial. Con las transnacionales somos víctimas o partícipes de hasta de los que nos comemos. La economía pierde su orientación para la vida y se le reduce al cálculo de la utilidad y la máxima ganancia. La tecnología y el mercado se obstaculiza, todo se convierte en mercancía hasta el conocimiento. Las transnacionales operan en más de un país. Sus casas matriz por lo general están en Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón, pero también hay en Brasil, India, China, México y Rusia. Se dedican a diversas áreas. En alimentos podemos recalcar las empresas como Coca-Cola, Walmart, Monsanto, Cargill. En salud, Johnson & Johnson, Bayer, Rocher, Novartis, Pfizer, Merck. En transporte podemos recalcar Daimler, Volkswagen, Toyota, Alstom. Educación, Croton, Alfaguara, Pearson. Los humanos vivimos en un sistema globalizado, en el cual la mentira se vuelve verdad al repetirla y repetirla en tus medios de comunicación. Entonces tan solo tu interés en saber la verdad te ayudará a despertar y exigir que la sensatez humana triunfe.
Hoy, multinacionales usan el nombre de países para ocultar sus intereses, y usando palabras tan grandes como la libertad de expresión y la libre empresa, se han creído capaces de destruir pueblos, naciones, sociedades enteras y, claro, al final, ellos nunca pierden. Mientras ves esto, corporaciones multimillonarias hacen de las suyas en todos los continentes. Se vuelven más caras, se cambian de nombre, se fusionan, se ocultan, generan conexiones con la derecha de todos los países con una sola visión a corto y largo plazo. La acumulación del dinero como único fin donde tú no eres importante. Ejemplos hay muchos. El desastre químico en Bhopal, India contra Union Carbide, después la Dow Chemical. El basurero tóxico en Costa de Marfil contra Trafigura. La explotación de trabajadores en Birmania contra Uno Local. Las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona por Total con la tristeza y muerte de los diamantes ensangrentados. Los derrames de petróleo en Ecuador de Texaco, luego Chevron. Las transnacionales no se detendrán en su afán por hacer valer sus intereses. Entonces, solo nos quedas tú para poder frenar su prepotencia. Rechaza sus acciones, denuncia sus agresiones, comparte esta